Hola, Eder aquí, bienvenidos. Muy bien, esta es la parte introductoria del programa de evaluación TEC 21. Nos vamos a enfocar precisamente al plan de evaluación para unidades de formación en TEC 21. Este programa está compuesto por tres grandes talleres, que son el plan de evaluación, donde vamos a adaptar nuestro diseño de plan de evaluación de nuestras unidades de formación. El otro taller es diseño, donde se plantea diseñar instrumentos de evaluación para actividades formativas que vamos a incorporar a nuestras unidades de formación. Y el último se trata de retroalimentación integral, que obviamente está enfocado por competencias y es un modelo distinto al que queremos promover. Plan de evaluación. Entonces, ¿a qué nos referimos con plan de evaluación? Aquí vamos a irnos precisamente a ver cuáles son los elementos, cómo se compone, cuáles son los lineamientos de diseño de los planes de evaluación en el modelo TEC 21. Hay una gran pregunta que tenemos que responder también, y eso es inmediatamente cuando recibimos nuestras unidades de formación, nuestra copia, o se nos asigna una unidad y sabemos que la vamos a impartir próximamente. Una de las principales consideraciones es esta pregunta, ¿no? ¿Es necesario adaptar nuestro plan de evaluación? Porque finalmente desde el diseño nacional vienen ya establecidos ciertos parámetros, ciertos lineamientos, ciertas propuestas de parte de los diseñadores nacionales acerca del plan de evaluación. Y entonces, ¿es para mí necesario adaptarlo? Bueno, una de las consideraciones principales que tenemos que tomar en cuenta es esto, ¿no? La adaptación es parte de esta apropiación de la unidad de formación. Obviamente hay contextos, hay naturalezas, hay situaciones, hay condiciones en las cuales nosotros tenemos que tropicalizar, adaptar precisamente todo lo que corresponde a nuestra unidad de formación. No necesariamente todo lo que a lo mejor se propuso desde el nivel nacional aplica directamente en nuestros campus, en nuestros grupos, en nuestras condiciones particulares a la hora de que vamos a impartir, ¿no? Tanto diferentes condiciones como el hecho de que podemos impartir solos o en co-teaching, o si es un bloque y tenemos que impartirlo con varios profesores, dependiendo la distribución, las cargas, los horarios, todo eso puede impactar a la hora de generar precisamente nuestra adaptación en la unidad de formación, y eso también impacta directamente a nuestro plan, ¿no? Al plan de evaluación. También es importante porque finalmente el plan de evaluación nos ofrece una mayor guía para nosotros como profesores para establecer cuáles son los elementos principales que vamos a estar evaluando, cómo los vamos a estar evaluando, de qué forma, en qué momento, cuánto tiene de ponderación, pesos, dónde se establece, cómo, si son actividades o son evidencias. Esto también nos permite a nivel nacional tener un mismo nivel de exigencia y calidad académica. Por supuesto, nos da como consecuencia confiabilidad y validez en el proceso de evaluación. Nos dan analíticas comparables a nivel institucional y por supuesto nos dan todas estas posibilidades de mejora continua para la institución, ¿no? Entonces, en la adaptación está esta situación, ¿no? Hay un elemento que quizá hasta este momento no conoces, que se trata de las tablas de criterio. Todas las competencias están asociadas a los planes de estudio de TEC 21, tienen ya diseñadas unas tablas de criterio. ¿Qué significa? Estas tablas son precisamente la distribución de los criterios específicos a observar en los dominios que buscamos de los estudiantes, ¿no? Y que obviamente lo demuestran a través de las evidencias. Esta es la forma de traducir, por un lado, cuál es el dominio logrado del estudiante, y por el otro también una traducción hacia las calificaciones numéricas. Estas tablas de criterios se introdujeron y también las vas a recibir con tu unidad de formación sin necesidad de hacer nada más. Estas van a estar asociadas inmediatamente. Lo que sí tienes que hacer al momento de estar trabajando con tu unidad de formación va a ser precisamente la asociación. Estas tablas de criterio, con qué evidencias se asocian, ¿no? Dependiendo del plan de evaluación que recibiste y también la adaptación que tú estás haciendo. Esto es como se lee principalmente, ¿no? Tenemos las competencias a nivel entrada, por ejemplo. Luego viene la unidad de formación, vienen las competencias de área asociadas a esa unidad de formación. Estas tienen sus competencias a la vez y por supuesto cada una tiene 3 niveles de dominio, A, B y C. Y estos niveles de dominio al final entonces se establecen, ya se distribuyen para poder obtener estos pesos y también estos dominios en los criterios específicos de evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí en la pantalla se ve un ejemplo de tabla de criterio, como un cascadeo de donde viene, por ejemplo, ambiente construido, la unidad de formación e exploración en el hábitat, la competencia, subcompetencia y el nivel de dominio A, que viene el descriptor entero y eso lo conocemos y viene también en Canvas, en tu unidad de formación. Pero a la hora de evaluarlo, este nivel de dominio, entonces saber específicamente si se cumplieron todas las condiciones, ¿no? Y esta evaluación, para que sea
también más ágil y también enfocada al dominio de los estudiantes, está en se observa o no se observa cada uno de estos criterios, ¿no? Y así, esto es uno de los principales elementos que con los que vamos a estar trabajando como profesores y que tienes que tomar en cuenta. Estas tablas de criterios se unen también, es importante, a los elementos que no podemos nosotros modificar, que a nivel nacional se ha decidido por parte de las escuelas y por normatividad académica que debemos de respetar. Esto es las competencias, subcompetencias, niveles de dominio, que finalmente todo viene en un solo paquete. Los contenidos que recibes en tu unidad de formación son otros elementos que no podemos modificar, por lo menos no directamente, sino esto se tiene que llevar a cabo en un proceso académico de revisión y mejora, y que por supuesto debe llevar cierta autorización de parte de la escuela. Y entonces los criterios de evaluación, estas tablas de criterios se unen a estos elementos que no podemos modificar, que bajo lineamiento nacional se ha establecido que todos debemos respetar. Cuando recibas tu unidad de formación, estas tres grandes cosas, todo lo que es con las competencias, los contenidos y las tablas de criterio, se mantienen igual. Y hace sentido, ¿no? Finalmente esto es el enfoque del modelo, esto es lo que nosotros buscamos desarrollar en nuestros estudiantes y lo que debemos finalmente evaluar, ¿no? Entonces tenemos que buscar la manera de que siempre esté alineado, y una de esas formas es estableciéndolo a nivel nacional como algo que vamos a respetar todos, ¿no? Hay también algunas consideraciones de parte de las escuelas que necesitamos tomar en cuenta, y que por supuesto hay que revisar, hay que actualizar, hay que estar pendiente. Cualquier comunicado que venga directamente de tu departamento o la escuela directamente el decano o el director de departamento correspondiente al que está asignando la unidad de formación, hay que revisar estas disposiciones y te las voy a presentar aquí nada más brevemente, pero de nuevo, hay que actualizarse, hay que buscar ver si hubo alguna modificación o siguen estando vigentes completamente. Hasta donde entendemos, estas siguen estando vigentes. En términos de las entradas, por ejemplo, ¿no? Las unidades de formación y finalmente todo el camino que tiene que ver con esa escuela, ha declarado precisamente que se va también de alguna forma bloquear para poder tenerlo homologado y que todo se respete de alguna manera, ¿no? Entonces, además de esto que mencionaba ahorita, de decir las competencias, los contenidos y las tablas de criterios, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Ingeniería, también ha decidido que el reto o la situación problema que corresponde a la unidad de formación de ingeniería y el plan de evaluación mismo se va a respetar, así como lo recibas en tu copia y como se diseñó a nivel nacional, se va a establecer, se va a implementar, ¿no? Esa es la petición. En negocios únicamente se van con lo nacional, por ejemplo, fines de aprendizaje, que son todas las competencias, los módulos y los contenidos y las tablas de criterios, ¿no? Ciencias sociales también lo mismo, estudios creativos igual, ambiente construido lo mismo, no puso restricciones adicionales. Semanatec sí también agregó el plan de evaluación como tal para respetarlo y a nivel nacional establecer un mismo sistema de evaluación para todos sus estudiantes que los cursan. Y educación general, las materias de educación general, todo lo que corresponde a esa parte de la formación de los estudiantes, también pidió, en el caso de que son puras materias, pidió en este caso también que la situación problema correspondiente a las materias se respete, se mantenga y ese sea la guía también que promueva también todo el desarrollo de la unidad de formación. En este caso en el plan de evaluación no fue requerido en términos de esta restricción, ¿no? Entonces estas disposiciones por escuela y por entrada y por unidad de formación a la que corresponde precisamente tal entrada, es necesario que siempre ustedes vean si hubo modificaciones, hubo actualizaciones, la escuela misma, el departamento mismo te puede orientar al respecto, ¿no? Pero hay que tenerlo muy presente. Ahora, también hay una situación que se presenta con la evaluación de competencias transversales. Por diseño y por característica del modelo se solicitó a todos los diseñadores de unidades de formación que incluyan al menos una competencia transversal. Sin embargo, no en todos los casos está incluida de forma total todos los criterios que corresponden a esa competencia transversal. Quizá la incluyeron como tal, conceptualmente, pero además solo están tratando de evaluar uno de los criterios, a lo mejor de los 4 o 3 que pueda tener esa competencia. Entonces, ¿qué sucede aquí? Entonces, esta es una condición especial. Si te encuentras que en tu unidad de formación la que recibes tiene esta situación, lo vas a identificar muy fácil porque a la hora de ver la tabla de criterios vas a identificar que a lo mejor tiene 3 criterios y solo uno de estos tiene ponderación y al 100% en esa tabla, ¿no? Y los demás están al 0. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por diseño, el Grupo Nacional de Diseño decidió incorporar la competencia transversal, pero exclusivamente ese criterio que estás viendo que tiene la ponderación entera, ¿no?
Entonces, estas son algo también que debes de considerar. Pon atención y también obsérvalo si lo encuentras en tu unidad de formación. Entonces te puedes encontrar este caso, ¿no? Aquí está un ejemplo de una competencia transversal que tiene 5 criterios, de los cuales 4 se incluyeron, pero 1 no. El final de fundamentos teóricos, no está incluido por diseño en la unidad de formación. ¿Y qué pasa? Entonces, a la hora de evaluar, esto para tampoco afectar y ser justos con los estudiantes, este criterio se mantiene en 0%, no le afecta, no podemos tampoco decir que se observa ese criterio en particular, porque no lo estábamos evaluando, nunca hubo la intención de... Y toda la calificación, todo lo que corresponde a ese nivel de dominio, se va a basar solamente en los 4 criterios, en este ejemplo, en los 4 criterios que sí están considerados por diseño desde el inicio, ¿no? Entonces, de esta manera no afectamos en calificación y, por supuesto, reportamos lo que sí podemos observar como nivel de dominio, ¿no? ¿Qué significa esto? Esta es una de las consideraciones. Imagínense, con esta situación, si yo me encuentro en una de las competencias transversales que está asociada a unidad de formación, que tengo este escenario, ¿no? Donde solamente algunos criterios están incluidos, no todos o solo uno. ¿Qué pasa cuando reporto el nivel de dominio de las competencias? Le puedo decir que tiene este nivel de dominio, puedo declararlo, ¿cómo lo hago, ¿no? Y aquí tenemos 2 escenarios y exclusivamente aplica solo en esta situación que les menciono, donde la competencia no está incluida por completo todos los criterios desde el diseño, ¿no? Entonces tenemos 2 escenarios. Si todos los criterios se buscaron de alguna forma intencionar por diseño, entonces sí, en ese momento sí tenemos un escenario posible en el que nosotros podemos declarar que se observa el dominio completo de la competencia. Pero en otros casos, por ejemplo, si el estudiante no presenta la evidencia, en eso se va a declarar como NA. Esto ya es en Illumen. Illumen va a ser la plataforma donde nosotros estamos registrando precisamente el dominio logrado de los estudiantes a través del portafolio y las evidencias que entregaron, ¿no? Illumen lo vas a conocer y ahí es donde están las tablas de criterios. Entonces ahí mismo se reporta, si el estudiante no te entregó evidencia, va a ser siempre NA. No podemos reportarle ningún criterio ni ningún dominio en se observa o no se observa. Simplemente no hubo elementos para observarlo o no observarlo, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre que tengas un estudiante que no entregó evidencia, que no subió su evidencia a su portafolio o el conjunto de evidencias a su portafolio correspondiente, se declara la competencia como NA, no es posible observarla, ¿no? En el caso donde no se observa ninguno de los criterios en la evidencia, pero sí entregó, pues evidentemente la competencia del dominio entero se va a declarar como no se observa, todavía está en desarrollo, ¿no? Si el caso en la evidencia no se observan algunos criterios y otros, se observan algunos criterios y otros no, entonces ahí sigue estando el dominio entero, no se observa, o sea, todavía no completa esta competencia en este dominio esperado. Quizá cumplió con algunos de los criterios de ese dominio, pero no todos, entonces no podríamos decir ya lo cumplió. Entonces en ese momento también se queda como no se observa, que en términos del reporte queda la competencia sigue en desarrollo, ¿no? No quiere decir que no tiene nada, que no ha cumplido con nada, sino simplemente está en desarrollo, todavía no logra cumplir el dominio entero, ¿no? Y en el caso donde la evidencia se observan todos los criterios, que sí, que el estudiante logró demostrar cada uno de los criterios de este dominio, entonces en ese momento sí podemos declarar que el dominio entero se observó. Y entonces se declara tal cual, ¿no? Si el estudiante logró tal dominio, el A, el B o el C, el que corresponda, ¿no? En el caso que mencionaba ahorita sobre las competencias transversales, donde nos encontramos la situación en la que no están todos los dominios, todos los criterios en la tabla considerados desde el diseño nacional, entonces nunca va a haber este escenario donde se observen todos, simplemente porque no lo estábamos buscando observar, ¿no? Entonces solamente vamos a tener los 3 de arriba, los escenarios donde el estudiante no presenta una evidencia, NA, el estudiante en la evidencia no se observa ninguno de los criterios en la evidencia, pues simplemente no se observa, aunque la entregó, de todas maneras no cumplió con ninguno. Y en el caso de que se observen algunos criterios y otros no, de los que sí estábamos buscando observar, pues simplemente no se observa todavía. ¿Por qué? ¿Qué significa que no haya cumplido con todos los criterios? Que la competencia sigue en desarrollo, ¿no? Esto es importante, se va a volver relevante cuando estén viendo la parte de la plataforma de Illumen, porque ahí nosotros cuando evaluamos en las tablas de criterio vamos asignando cada criterio, se observa, no se observa, se observa, no se observa, y al final tenemos que decir el dominio entero en qué estatus queda. Ahí son estas declaraciones que estoy mencionando ahorita. Al final, después de haber evaluado los criterios, tengo que declarar si el dominio a nivel A, el entero, se observó o no se observó o no presentó la evidencia en este caso, ¿no? NA, se observa o no se observa.
Entonces, estos son las declaraciones grandes, ¿no? Las completas, del dominio entero, no por criterio específico, pero obviamente los criterios son los que determinan si se observa completo o no. Ahora sí, el esquema de evaluación. Este esquema aplica precisamente para cualquier unidad de formación y es un lineamiento nacional. También aquí puede haber modificaciones o ciertas condiciones que adecuaron las escuelas. También regresa a tu departamento, regresa a la Academia Nacional de la unidad de formación que tienes asignada o a la escuela misma, te va a estar comunicando estos cambios. Pero esto que te voy a presentar ahorita aquí son los lineamientos generales de diseño con respecto al plan de evaluación para las unidades de formación en TEC 21. ¿Qué significa esto? Que aplican para materias, bloques, semanas TEC. Y esto hay que considerarlo, ¿no? Obviamente viene desde aquí, cuando se estaban diseñando las unidades de formación se les pidió a todos los diseñadores que consideraran este esquema como el lineamiento nacional general y de ahí empezaron a hacer también sus adecuaciones, adaptaciones. Por supuesto, cada escuela tiene cierta naturaleza, ciertas condiciones que quiere a lo mejor aumentar, disminuir o promover más entonces esas adecuaciones también las debes de tener presentes, sin embargo esas te las va a dar tu escuela directamente. Yo te voy a presentar los lineamientos generales como aquí. La calificación, el plan de evaluación, el sistema de evaluación, cómo se compone ahora sí en términos de pesos, cuáles son las cosas que se integran, los componentes que van a existir dentro de este sistema de evaluación. La calificación se va a determinar por dos grandes rubros: actividades formativas y evidencias de aprendizaje o evidencias de dominio de las competencias. Hay que tener muy clara esta distinción. Todo lo que nosotros nombremos como evidencia, inmediatamente estamos diciendo que eso se va a evaluar por competencias, que eso va a estar asociado a competencias y que va a tener sus tablas de criterios y que a través de un portafolio el estudiante entregando una evidencia va a tratar de demostrar los dominios esperados que están diseñados o que están planteados en esta unidad de formación en la que corresponda, ¿no? Entonces es muy importante, si a algo le llamamos evidencia, que estamos diciendo todo esto, ¿no? Va incluido este discurso. Todo lo demás que no sea evidencia, ya sean prácticas, talleres, ejercicios en clase, tareas de autoestudio, reportes de lectura, todo lo que te puedas imaginar que no le estamos diciendo evidencia, cae en el rubro de actividades formativas. Y estas dos grandes dimensiones, entonces, actividades formativas máximo deben de tener un peso de 49% de la unidad de formación en términos de calificación. Y las evidencias mínimo deben de tener de un 51%. Aquí la diferencia, máximo y mínimo. O sea, actividades formativas máximo 49, no me puedo extender más allá del 49. Y las evidencias mínimo deben de estar en 51, no me puedo ir menos del 51. ¿Qué significa? Estamos buscando también esta relación entre el enfoque por competencias y lo que nosotros estamos diciendo como modelo TEC 21 que estamos buscando desarrollar a los estudiantes y dándole el peso correspondiente, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces a lo mejor esta también implica una forma de tener un pequeño bloqueo en términos de que un estudiante por calificación, o sea, tener la equivalencia, ¿no? Que la calificación numérica corresponda también al desarrollo de competencias de los estudiantes, que tenga una situación en la que esté balanceado, ¿no? Que no tenga todo distribuido en calificaciones y que las tenga muy bien, pero todavía no avanza mucho en las competencias, como que no tendría mucho sentido. O al revés, ¿no? Que avance mucho en las competencias y las calificaciones también no reflejen este avance. Entonces, esta es la forma también nosotros de equilibrar esto y que tenga sentido, ¿no? También para darle este enfoque. Entonces, también en evidencia, si ven por ahí en la presentación, habla de que máximo les hemos pedido por diseño a todos los grupos que se han lanzado a diseñar unidades de formación que tengan 2 evidencias máximo. Consideramos que deben de ser suficientes, sustanciales e integradoras para poder llamarse evidencias y que finalmente podamos evaluar los dominios de aprendizaje, varios, no solo uno de una competencia, sino varios integrados. Y que finalmente nos dé la pauta para poder determinar cuál es el desarrollo del estudiante en esta situación, en este contexto, en este reto, en esta situación, problema en la que se les presenta o experiencia de aprendizaje, dependiendo de la unidad de formación, ¿no? Entonces, máximo 2. Por supuesto, seguramente nos vamos a encontrar con unidades de formación que tienen 3 evidencias, 4 evidencias, una sola. Es posible. Hay que considerar la condición propia, la naturaleza propia de esa unidad de formación, en donde está insertada también, en qué entrada, en qué escuela, y cuál fue la justificación del grupo de diseño por la cual decidieron tener una sola o más de 2, ¿no? Sin embargo, también es una recomendación muy general y que siempre lo hacemos. Máximo 2. También evaluar evidencias no es tan sencillo, no es tan rápido, es dedicarle un buen espacio y porque hay considerables
situaciones en las que tenemos que poner mucha puntualidad, sobre todo a la hora de retroalimentar, ¿no? Que implica también el proceso de evaluación. Entonces, estas son las consideraciones principales, ¿no? De ahí, ¿cómo se distribuye, ¿no? La unidad de formación debe de tener este plan de evaluación así como está estipulado aquí. Ya sea el reto, situación, problema, la experiencia de aprendizaje, dependiendo de la unidad de formación, y puede tener tantos módulos de aprendizaje, o tantos contenidos, o tantas actividades. Si son actividades de aprendizaje, son actividades formativas, puede haber tantas como se necesiten. Por supuesto, hay que buscar el equilibrio y el balance en términos del el ritmo de trabajo y también el alcance de la unidad de formación y sobre todo el espacio de tiempo que tenemos para trabajar. Hay unidades de formación de 5 semanas, de 10 y de 15, recordando, ¿no? Pero todo lo que entre en esa parte, ¿no? Si está relacionado al reto, o es parte de la situación problema, o es una actividad de clase, o es un ejercicio, una práctica, un proyecto que se está desarrollando a la par, alguna situación de este tipo, todo va a caer acá, ¿no? Y lo pueden distribuir como ustedes deseen. Esta parte también queda la adaptación. Y pueden distribuir este 49% o incluso menos. Podrían designar, por ejemplo, las evidencias un total de 60% y entonces el 40% se va a ir a las actividades formativas. Todo eso se tiene que distribuir de este lado y va a estar ahí el porcentaje adecuado, ¿no? Se tiene que declarar, hay que plantear el plan de evaluación, todo lo que corresponde al plan de evaluación, que los estudiantes también tengan esta transparencia, ¿no? Y lo más importante también son las evidencias, ¿no? Las evidencias siempre debe haber este cuadrito, debes de encontrarlo. Si te vas a tu unidad de formación, a la página de inicio, te desplazas hacia abajo y ves el recuadro que dice plan de evaluación, ahí te metes y debes de encontrar estos dos cuadros, no de esta forma, pero sí lo vas a encontrar. A ver, todas las actividades formativas y cuánto valen, si están asociadas al reto, están asociadas a los módulos, dependiendo cómo está configurado. Pero abajo de eso vas a encontrar otra tablita, otro cuadrito, donde se especifica exactamente las evidencias, cuánto peso tienen. Pero también se especifica muy claramente la evidencia 1, la 2, la que corresponda con el título que esté disponible. Dice exactamente, está mapeada exactamente a las competencias. Dice cuáles son las que se van a evaluar con esa evidencia. Y el estudiante así también tiene esta consideración y puede ir a revisar cuáles son las competencias que están asociadas a esta evidencia de la unidad de formación. Y también buscar una forma más eficiente de demostrarlas a través de esa evidencia y que no se le vaya a pasar nada, ¿no? Esta es la forma como deben de estar declaradas y de aquí surge precisamente pues la evaluación del nivel de dominio logrado de los estudiantes. Entonces esta es la consideración. Este esquemita es el que debes de encontrar en tu Canvas. Y si por alguna forma no está de esta manera, pero se puede reflejar en estos dos grandes rubros que son actividades formativas y evidencias, es más que suficiente. Y especialmente poner atención a las evidencias, que sí debe de estar declarado, mapeado, cuál evidencia le pega a cuál competencia, cuál es la que va a evaluar, ¿no? Y estas evidencias se van a traducir en lo que nosotros vamos a configurar a través de Ilumen para asociarlo con Canvas y tener las tablas de criterio de las que mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces esta es la manera en la que debemos de establecer nuestro 100% de la unidad de formación. Partimos, recuerdan, del diseño de las materias, bloques y semanas TEC, las unidades de formación, partieron de siempre, primero, declarar cuáles son las competencias, luego cuáles son los contenidos que necesita esas competencias para desarrollarse, o que los estudiantes necesitan para movilizar y poder demostrar esos dominios, y después viene todo lo demás, ¿no? Todo lo que corresponde a decir, bueno, y las formas, las estrategias, las maneras, y de cómo es que esto se va a lograr y finalmente cómo lo vamos a validar y cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Entonces es donde ya empezamos nosotros con las posibilidades de adaptación. Podemos adaptar nuestro reto, la situación problema, la experiencia, las preguntas, los propósitos, las secuencias, las actividades, los módulos, todo lo que la forma y las estrategias y la metodología también que están moviéndose para poder lograr estas competencias en los estudiantes se puede adaptar, y eso incluye también todo el sistema de evaluación, ¿no? Que es el plan de evaluación y los sistemas de evaluación, los instrumentos de evaluación. Ojo, los instrumentos de evaluación, recuerden, para competencias, el instrumento de evaluación para competencias son las tablas de criterio. No podemos tener una rúbrica y una tabla de criterio al mismo tiempo, no se puede, incluso ni siquiera la plataforma lo permite, a la hora de nosotros tener las evidencias para evaluarlas. Los instrumentos de evaluación aquí corresponden a todas las demás actividades formativas, ¿no? Todo lo que también tiene injerencia en el plan de evaluación en términos de las ponderaciones, pero que son actividades formativas, ¿no? Entonces de ahí es donde nosotros venimos, ¿no? Entonces esto también es como verlo de una forma, el diseño viene desde arriba, desde el cero, competencias, contenidos, retos, y la evaluación, nuestro plan de evaluación viene desde abajo. ¿Con qué evalúo? ¿Cómo y cuándo?
y qué es lo que voy a evaluar. Todo eso tiene que estar alineado, tiene que ser muy congruente. Nosotros al recibir la unidad de formación, este proceso de análisis y reflexión lo tenemos que hacer. A ver, todo lo que se dice que se va a hacer es correspondiente y está alineado a cómo se dice que se va a evaluar, cuándo y cómo. Entonces, eso también es la situación, ¿no? Por eso estamos planteando un poquito también este recordar de dónde parte el diseño de las unidades de formación. Recordando, por ejemplo, para poner una situación más concreta en cada una de las unidades de formación, una materia empieza desde acá, ¿no? Acá están las competencias a la izquierda, luego su competencia, los niveles de dominio que se esperan lograr, cuáles son los contenidos que se van a movilizar para lograr eso. Todas las materias están basadas en situación-problema, que es un contexto, una situación en la que nosotros ponemos a los estudiantes para movilizar estos contenidos y desarrollar esas competencias. Las preguntas se establecen también como guías, ¿no? Estas son las preguntas guías que te van a ayudar a moverte en este camino de la unidad de formación. La secuencia de aprendizaje finalmente pues es la manera o los pasos lógicos en los que vamos a llevar al estudiante a este aprendizaje. Las actividades formativas son los que van a estar promoviendo precisamente que estén aplicando, desarrollando todo lo que necesitan para poder luego demostrar el dominio a través de evidencias, y todo esto se va a traducir en la evaluación, ¿no? Aquí no metí la parte de evidencias, pero es claro ahorita que lo menciono, ¿no? Pero todo esto debe estar integrado, alineado para irse al sistema de evaluación, al plan de evaluación. Lo mismo con los bloques. Los bloques tienen una estructura distinta porque están basados en retos, pero sí empezaron desde el diseño de, a ver, cuáles son las subcompetencias, niveles de dominio, los contenidos, ahora sí el reto, que es esta gran situación compleja, ¿no? Que se presenta en el mundo real y que los estudiantes van a abordar y poder resolver o tratar de resolver a través de esta unidad de formación. Y por supuesto pues tiene etapas, y las etapas tienen asociados módulos de aprendizaje. Los módulos son objetos de aprendizaje más autónomos en términos de los contenidos que se movilizan ahí, pero son necesarios para poder abordar la etapa del reto y finalmente resolver el reto. Entonces toda esta estructura es diferente, pero finalmente el diseño viene de la misma manera, y esto también se tiene que traducir finalmente pues en la evaluación, ¿no? Es decir, a ver, ¿dónde está la evaluación? Pues en los módulos, en las actividades de aprendizaje, y luego ¿dónde están las evidencias? ¿Cuáles son las que se entregan y en qué momento, de qué forma, cómo están asociadas las competencias a estas evidencias? Todo eso tiene que estar considerado en el plan de evaluación. Después también las semanas TEC, lo mismo, ¿no? Empezó competencias, niveles de dominio, contenidos. En el caso de las semanas TEC establecen experiencias de aprendizaje. Finalmente es una sola semana, es más corto el periodo que tienen para desarrollar, y no es desarrollar como tal, es fortalecer competencias. Entonces están establecidas cuáles son las actividades concretas que se van a realizar, los propósitos que tiene, la parte instruccional un poquito más simplificada en términos de las instrucciones que se van a llevar a cabo durante todos los días, los productos que se van a generar, y todo eso también se tiene que traducir pues en el plan de evaluación. Todo esto se tiene que ver reflejado, y este plan de evaluación es esto, ¿no? Ya por último me gustaría también compartirles algo que sabemos que siempre tiene una controversia, ¿no? La parte de actividades. Si podemos tener actividades grupales para que sean evidencias, si podemos desarrollar actividades individuales de conocimiento y que sean evidencias o consideradas como evidencias. Aquí es algo que vamos a ejemplificar, ¿no? De entrada tenemos esta distinción. Tenemos tipos de actividades. Si son individuales o son grupales. Si son grupales, evidentemente ya no pueden ser de dominios, de competencias. Esto quiere decir que si yo pongo una actividad en grupo, en equipo, colaborativa, yo no la puedo considerar como evidencia en términos de este contexto de evidencia de dominios, de competencias. ¿Por qué? Porque finalmente no tengo la forma de observar directamente el desempeño de cada uno de los estudiantes. A diferencia de que si entrega algo de forma individual, ahí puedo observar concretamente lo que el estudiante pudo lograr demostrar a través de eso que construyó, esto que generó o esto que puso sobre la mesa, ¿no? Entonces, inmediatamente esto, ¿no? Si son actividades grupales, no podemos considerarlas como evidencias de dominio de competencias. Pero las actividades individuales también, estas sí las podemos considerar, pero solo algunas, también no todas, ¿no? Si nosotros planteamos una actividad individual que solo es de conocimiento, por ejemplo, es un examen de opción múltiple, falso verdadero, cerrado, es una comprobación de lectura, es la resolución de un caso que tiene una respuesta única, es una entrevista pero únicamente me dedico a observar en la entrevista o tener pautas para decir si el estudiante conoce o recuerda o comprende. Entonces hasta ahí me estoy quedando solo con conocimiento. Recuerden, competencias habla de 3 elementos grandes, ¿no? Conocimientos, habilidades y actitudes y valores.
Entonces, una evidencia de dominio tiene que integrar esto, y no solo de una competencia, de varias, posiblemente, ¿no? Entonces, esta complejidad, por eso las evidencias son mucho más integradoras, más grandes, más fuertes en este sentido, ¿no? Entonces, si yo únicamente estoy observando conocimiento, no le puedo llamar evidencia, ¿no? Únicamente estoy sacando uno de los elementos de las evidencias y por lo tanto no puedo observar el dominio entero, me faltan los otros elementos, ¿no? En este caso, pero sí puedo poner actividades individuales de conocimiento. ¿Y qué va a pasar? En el plan de evaluación lo único que me van a generar es calificación. Obviamente me están generando esta oportunidad al estudiante de practicar, de poner en aplicación, de movilizar ciertos contenidos, para luego integrarlos en algo donde sí van a demostrar cosas más fuertes como los dominios de competencias, ¿no? Entonces, este me puede dar calificación. Si yo ya pido una actividad individual que está enfocada al desempeño o al proceso, a la construcción de algo, a que el estudiante pueda yo observar cómo llegó a esto, cómo llegó a crear esto, o a desarrollar esto, cómo está pensando esto. Entonces, esas sí me pueden dar dos cosas, tanto calificación como niveles de dominio, porque el estudiante tiene que integrar no solo la parte de sé o de conocer, sino también la parte de aplicar, de poder estar resolviendo cosas, haciendo cosas con lo que sabe. Y también hay una disposición del estudiante al hacer eso, ¿no? Esta disposición es longitudinal. Entonces ahí sí pueden ser de nivel de dominio y calificación, ¿no? Y lo mismo sucede con el producto. La creación de algo individualmente me permite observar completamente un dominio. Si puedo integrar todos estos contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? Entonces, si los pudo integrar y pudo producir esto y con esta calidad y de esta forma, entonces hay también un dominio observable ahí, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos, ¿no? En una actividad individual que solo es de conocimiento, ahí tenemos, como les decía, los exámenes cerrados, un ensayo monográfico o temático, una entrevista que únicamente se enfoque a la parte de comprensión, recordar y conocimientos, la resolución de caso con respuestas específicas, las comprobaciones de lectura, ¿no? Entonces, todo eso son actividades que ponemos y por supuesto tienen su valor, pero su valor bien ubicado. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, las de desempeño, proceso. Ahí sí estamos hablando de exámenes argumentativos, ensayos argumentativos, videos donde el estudiante también esté demostrando algo, ya sea en vivo o ya sea una habilidad específica o con ciertas consideraciones, ¿no? La entrevista, donde la entrevista también ya sea mucho más a profundidad, mucho más abierta, ¿no? La resolución de casos que no tengan una metodología, que no tengan una forma de resolverse inmediatamente, que haya mucha incertidumbre, que no tenga una respuesta concreta, ¿no? Presentaciones de portafolios, presentaciones de otro tipo, donde tienen que demostrar lo que hicieron, cómo lo hicieron, por qué lo hicieron así, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es proceso, me demuestra cómo llegaron a esto, no es el producto final, ¿no? Y finalmente las actividades individuales por producto o que se enfocan en la creación de productos, ahí sí, ya es lo final, lo que produjeron, ¿no? Es un reporte de investigación, es un ensayo concreto, es un prototipo, es un proyecto, es una resolución de casos, es un programa, es un software, es algo que produjeron, algo que generaron, algo que crearon y algo que es tangible, y puede ser digital o no digital, pero es algo tangible, producto de toda su movilización, ¿no? Y finalmente, pues todas las actividades grupales y productos grupales, todo lo que puedan generar en equipos, únicamente voy a poder obtener calificación en este sentido directo para el plan de evaluación, ¿no? Entonces, esto es lo último y esta es una de las consideraciones más importantes que también hay que revisar. Cuando reciban su unidad de formación, inmediatamente váyanse a ver el plan de evaluación. Van a poder ver entonces cuáles son las actividades formativas, la distinción de estas con las evidencias, cuál es la ponderación, y luego de ahí ya se pueden ir, ¿y qué les estamos pidiendo? ¿Y cómo se está llevando a cabo? Si encuentran por ahí una actividad que a lo mejor estaba declarada como evidencia para evaluar competencias y se dan cuenta que en la descripción viene, esto se va a realizar en equipo, pongan mucha atención, no quiere decir que a lo mejor todo es en equipo, sino a lo mejor, ok, iniciaron en equipo y hay cierta pauta, cierto momento en lo que los estudiantes tienen que generar algo propiamente individual, y entonces eso es lo que se está tomando para la evidencia. Otra cosa es que también podrían traducir, ¿no? Si se encuentran en el caso completamente extraño en el que la evidencia es colaborativa, completamente, y está declarada como evidencia, ¿no? Para competencias, puede ser que a lo mejor, oye, lo pueden traducir, es un ejemplo muy sencillo, ¿no? No es lo mismo evaluar un debate grupal, finalmente estás evaluando como el debate, cómo sucede, eso puede ser totalmente colaborativo y no podría ser una evidencia de nivel de dominio de competencias, pero si yo me enfoco más bien dentro del debate a evaluar la participación y la argumentación de los estudiantes,
de cada uno. Entonces ahora sí, ya no estoy evaluando el debate, estoy evaluando la participación activa de los estudiantes conforme a las reglas de debate, conforme a todos los contenidos, conceptos, todo lo que se necesite para poder debatir, ¿no? Que implica debatir sí una competencia, ¿no? Entonces yo ya estoy observando directamente a los estudiantes, no estoy observando el debate en general. Y entonces yo puedo plasmar eso como evidencia y ahora sí vincularlo a las competencias, a las tablas de criterio y declarar qué dominio puedo observar a través de esto, ¿no? Entonces también hay elementos que pueden ustedes empezar a revisar. Por supuesto también toquen base con los diseñadores, el diseño nacional que nos llega a nosotros y nuestra copia ya propia para adaptación trae también pues toda una gran discusión, ¿no? Y gran discusión académica de parte de sus colegas, los que estuvieron involucrados en ese diseño, y que hay cosas que seguramente tuvieron que discriminar, dejar, seleccionar, y esto también pues enriquece la forma en cómo está construida, y a lo mejor entender también un poquito esta lógica les puede ayudar a decir por qué declararon de esta forma esta, por qué estas evidencias, por qué estas actividades, y por qué tanto porcentaje, y por qué están en esta forma, ¿no? Entonces también les puede ayudar a comprender un poquito más y facilitarles también la adaptación entonces a su plan de evaluación. Por supuesto estamos hablando directamente de esto, ¿no? Entonces hasta aquí llegamos. Esto es la parte introductoria de lo que es el plan de evaluación, los componentes, cómo se distribuye, cuáles son los lineamientos generales y algunas consideraciones y pautas a tener en cuenta a la hora de estar adaptando o estar haciendo este proceso de apropiación de la unidad de formación desde el punto de vista de la evaluación.